Bueno, vamos a seguir charlando de lo que nos está pasando a los argentinos, de cómo vemos la realidad, las situaciones de desigualdad, y quería charlar con Leandro Alperín, que es también legislador de la ciudad de Buenos Aires, en este caso por la Unión Cívica Radical, porque bueno, los radicales son un referente de la vuelta a la democracia, son los grandes referentes de la vuelta a la democracia, con esa victoria tremenda que en su momento tuvo Raúl Alfonsín. Y bueno, yo siempre recuerdo su campaña cuando relataba y recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional, y uno pensaba que claramente la democracia, el sistema en el que tenemos y queremos vivir, nos iba a dar unas condiciones de vida óptimas a todos los argentinos. Y a veces, si miramos un poquito la historia, vemos que las situaciones económicas de mucha gente y la realidad económica no es que no ha mejorado, pero no nos ha ido el 100% como esperábamos. ¿Qué nos debe todavía la democracia? Esa es la gran pregunta. Leandro, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Maximiliano, un gusto estar con usted. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos en la mañana Por de hoy. favor. Bueno, ¿qué nos debe la democracia? ¿Qué pensás, Leandro? Bueno, no, la democracia debe mucho porque la ciudadanía permanentemente reclama más, y por otra parte porque varios de los compromisos originales todavía están insatisfechos, ¿no? Ujú. El acuerdo que la democracia implica se ve reflejado en un texto en donde todas las partes suscriben llevar adelante prioritariamente esas ideas. Y ese texto es el de la Constitución Nacional. Así que si uno analiza solamente el texto original, el de 1853, puede ver todas las deudas que quedan, ¿no? Pero a su vez, esa Constitución ha tenido reformas, incluyendo derechos de segunda, tercera y cuarta generación. Por lo tanto, el compromiso es muchísimo más amplio, e imagínense si todavía quedan deudas de la Constitución de 1853, ¿qué podríamos decir alrededor de la de 1994? Lo que es cierto es que también hay avances, ¿no? Y que esos avances han sido sólidos. Hemos acordado qué reglas son con las que resolvemos los problemas, y esas reglas son las de la democracia. Y también tenemos algunos acuerdos a partir de ese original acuerdo, como el de los derechos humanos, ¿no? Nunca más queremos volver a épocas como la de la dictadura. ¿Eso es suficiente? Y no, claramente no lo es. Tenemos una sociedad que padece el malestar del Estado, que funciona claramente de manera deficiente en función a los objetivos que reclama cumplir y a los resultados que nos brinda. Y el desafío, creo, es hacer realidad todas esas deudas que desde el radicalismo, pero desde la sociedad en su conjunto, consideramos que la democracia todavía tiene. Sí, comparto plenamente el diagnóstico que estás haciendo, Leandro. En base a esto que nos comentás, también se ha convocado al diálogo por parte de la Iglesia. El oficialismo estaría dispuesto, entiendo, a ese diálogo. ¿Qué pensás respecto a la oposición? Hay un tuit del presidente Macri hace algunos minutos, del expresidente Macri, donde dice y aclara que a él o que al espacio no lo convocaron a ese diálogo. La Iglesia es una corporación respetable que reúne a personas con ideas similares, con valores comunes, pero que no necesariamente representa el conjunto de la ciudadanía de nuestro país, y tampoco representa cabalmente el plexo constitucional. Representa una parte, ¿no? Y como tal tiene que ser contemplada a la hora de decidir qué prioridades tienen. El diálogo le corresponde fundamentalmente a la política, que son Claro. los representantes del pueblo organizadamente. Y los acuerdos sólidos son los que la política también protagoniza, ¿no? Por eso tomo en cuenta esto, por ejemplo, de la no vuelta atrás en materia de derechos humanos, por ejemplo. Así que, sin perjuicio, que me parece saludable que los distintos factores de poder, como la Iglesia, las empresas, los sindicatos, pidan, convoquen al diálogo, me parece que lo relevante sería que esa iniciativa sea realizada por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, y que ese diálogo no sea entre los propios, ¿no? Sino que sea con los diferentes, con los que no coinciden, con los que miran las cosas con un prisma distinto, con los que tenemos otras prioridades, pero que también ese diálogo, para que sea fecundo, se necesita que tenga diagnósticos serios y propuestas responsables.
Bueno, en este último aspecto creo que nuestra clase dirigente integralmente, y en eso también incluyo a la representación de las corporaciones, reflexiona, ¿no? La verdad, los noto lamentablemente muy poco preparados para diagnosticar con precisión y mucho menos preparados para proponer con responsabilidad cómo salimos de esto, ¿no? Porque vienen haciéndolo y evidentemente hay fracaso tras fracaso. Creo que vamos a ser optimistas con el futuro cuando el diagnóstico sobre el presente sea realmente pesimista y autocrítico en cuanto al rol que cada uno ocupó durante estos años. Leandro, a mí me pasa a veces que cuando veo, digamos, el currículum de la clase dirigente, digo, bueno, tienen formación de diálogo, porque en tu caso, por ejemplo, vos conformás un cuerpo colegiado que es la legislatura porteña. Muchos de los que hoy están gestionando y los que estuvieron también durante el gobierno de Mauricio Macri habían pasado por el Senado o por la Cámara de Diputados, y claramente eso te obliga a dialogar, a llegar a consensos para sacar leyes. Pero después cuando se llegan a los ejecutivos, esos diálogos muchas veces no se siguen, no se avanzan. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es relativo lo que usted plantea, ¿no? Porque si bien podríamos encontrar ejemplos que le dan veracidad a su premisa, también podemos analizar lo que sucedió hace una semana en la legislatura, donde el peronismo presentó un proyecto de ley que después no votó, el de videovigilancia, y no lo votó por sus propias internas, ¿no? Entonces, a veces tampoco funciona el diálogo en los cuerpos legislativos, ni siquiera cuando los compromisos basados en las ideas tienen algún nivel de coherencia. ¿Y qué ocurre en los niveles superiores, en el Poder Ejecutivo? Bueno, yo creo que es dispar. La ciudad de Buenos Aires tiene acuerdos importantes de la política que viene llevando adelante, a pesar del ejemplo a contrario censo que le acabo de mencionar. Fíjese usted, por ejemplo, la ley de seguridad pública que se sancionó en 2016. Es amplia, es robusta, es sobre un tema prioritario, hay acuerdo, está vigente y mejora la seguridad. Ahora también podemos ver como ejemplo contrario la carta que la vicepresidenta le escribe prácticamente al presidente, ¿no? Donde habla de una unidad entre los propios y el diálogo es con el espejo. Entonces, no siempre quienes integran el Poder Ejecutivo, por más experiencia legislativa que hayan tenido, son portadores de esta práctica o de estas buenas prácticas que buscan generar acuerdos. A veces son los más rancios. Y en otras ocasiones nos llevamos sorpresa. Creo que la conclusión principal es que no hay equilibrio en esto y que no hay coherencia, que muchas veces dicen unas cosas cuando son oposición y otras cuando son oficialismo, y a la inversa, porque la política lamentablemente no se divide entre ideas, sino que la representación durante los últimos años ha tenido más que ver con las personas que con lo que opinan, sin importar qué es lo que hagan. Bueno, me parece que hay que elevar la calidad de la democracia y eso tiene mucho que ver con el debate de ideas, y dejar atrás un poco, por lo menos entiendo que es importante también, pero sí creo que hay que darle menos valor a las personas, porque las personas están marcadas por su coyuntura, y la trascendencia en las políticas públicas tienen que ver con las ideas, y las ideas las representan los partidos políticos. Por eso creo que el diálogo entre partidos es tan importante para salir de esta crisis, ¿no? Para finalizar, me gustaría hacer un análisis que desde el punto de vista político, si reflexionás con nosotros en relación a cómo ves parado al gobierno en el marco de todo lo que pasó, ¿no? Nacional. Sí, puntos positivos y puntos negativos, si podés destacar algún positivo y obviamente los negativos que veas. Sí, claro. Destaco como aspecto positivo fundamentalmente las primeras convocatorias al diálogo que hizo el presidente Alberto Fernández, la intención declamada por lo menos de instalar una agenda progresista, la incorporación de nuevos temas en las políticas públicas con una relevancia importante, como la cuestión de género, revalorizar la cuestión sanitaria, el acuerdo originario en relación al COVID y la convocatoria a los gobernadores y al jefe de gobierno de la ciudad, esos primeros meses de políticas conjuntas con prioridades claras. Creo que esos son aspectos claramente positivos, ¿no? Después me parece que el presidente lamentablemente está quedando debilitado fruto de las tensiones de un espacio que ideológicamente ha sido lo suficiente
suficientemente amplio como para poder ganar elecciones, pero que es muy poco homogéneo a la hora de gobernar. Y esas tensiones las vemos lamentablemente todos los días, pero el problema principal no es que las vemos, sino que es que complican la gestión del gobierno nacional, y eso nos perjudica a todos por igual. Entonces, me parece que hay claros oscuros, pero en un contexto de crisis global como la que produce la pandemia, a la cual se le suma nuestra crisis local, que ya tiene varias décadas, por cierto, de deterioro progresivo, creo que el panorama actual es preocupante y que el gobierno nacional, lamentablemente, por lo menos no le está pudiendo encontrar la vuelta. Leandro, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Te mando un abrazo muy grande. Un gusto, Un hasta saludo. siempre, y que tengan una buena jornada. Gracias, igualmente, gracias. Leandro Alperín, legislador de la ciudad de Buenos Aires, radical, abogado, docente de la UBA, y bueno, muy amablemente nos ha atendido en la mañana de hoy. Augusto.